Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar, ¿verdad? Luego a la palabra. Para todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, el mensaje de hoy se llama Los primeros discípulos, ¿verdad? Estamos en el libro de Juan. Este es el último capítulo, es la última enseñanza del capítulo 1 de Juan, ¿verdad? Y se llama los primeros discípulos, ¿verdad? Amén. Vamos a orar para que el Señor nos traiga y nos enseñe, todo lo que tiene el Señor guardado para nosotros hoy a través de su palabra. Gracias, Señor, te doy por esta enseñanza, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu venga sobre mí, Señor, y que cada palabra, Señor, que salga de mi boca provenga de ti, Señor. Oro, Señor, por el don de la enseñanza, Señor. Gracias por lo que tú haces, Señor, en mi vida, Señor, en la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, te doy, y en el nombre de Jesús doy inicio a este servicio. Amén. Dice la palabra, vamos a ir rápidamente a Juan. Vamos a leer de Juan 1, del 37 al 42. Amén. Cuando tengan sus Biblias y lo tengan en la Escritura, me acompañan, ¿verdad? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 1, 37 al 42, vamos a leer. Dice, y le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que lo seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este llamó primero a su hermano Simón y dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo a Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. En la enseñanza pasada vemos a que los discípulos, aquí vemos cómo ellos buscan, ¿eh? Dice que Juan, Juan y Andrés, hermano de Simón, estaba Jesús siendo bautizado y Jesús iba por el camino y ellos lo siguieron, dice que lo siguieron. Y vemos claramente en la Escritura que cuando Jesús cuando Jesús se acercan a ellos, a Jesús, les dice, ¿qué buscáis? Y ellos, medios temerosos, le cambiaron la pregunta. Dijo, Señor, ¿dónde moras? Le dicen, ¿ah? En este relato continuamos viendo cómo Andrés y Juan fueron tras él para tener un encuentro con el Señor. Y el Señor les preguntó, ¿qué buscáis? Ellos se turbaron y se quedaron callados y respondieron con otra pregunta, Rabí, ¿dónde moras? Esta pregunta no era saber dónde vivía el Señor. Ellos estaban pidiendo cortésmente una cita privada con el Señor. Amén. Entonces aquí podemos ver que ellos buscaron al Señor, ¿verdad? Buscaron al Señor y Jesús les responde, ¿qué buscáis? ¿Verdad? Y ellos como con temor, pues imagínense, que el Señor llegue y nos diga, ¿qué buscas? ¿Verdad? ¿Cómo sería la impresión de nosotros si el Señor estuviera aquí en este momento y nos preguntara, ¿qué buscas? Dice que ellos se quedaron callados y respondieron con otra pregunta. Le preguntaron, Señor, ¿dónde moras? ¿Verdad? Y ellos, al decir eso, estaban buscando llamar la atención del Señor. Estaban buscando llamar la atención
para estar con Él, ¿verdad? Y así fue como ellos siguieron a Jesús. Dice la Escritura que así fue como ellos siguieron a Jesús. Las primeras palabras de Jesús que dice, ¿qué buscáis? Aquí podemos podemos mirar el anhelo y el deseo más profundo que ellos tenían por el Señor, ¿eh? Y en esta pregunta, en esta respuesta que Jesús les dio, encontramos algo bien poderoso. ¿Qué buscáis? Les dice Jesús. Jesús tiene el tesoro más alto que cualquier hombre podría buscar y anhelar. Él anhela dirigir nuestra búsqueda para conocernos, para conocer los tesoros del cielo, para enriquecernos espiritualmente y eternamente. Amén. Jesús es el tesoro más valioso que todo hombre desea buscar. Jesús es lo más valioso que nosotros podemos buscar y que debemos tener y de buscar para ser nosotros de Él el todo en nuestras vidas. Amén. Vamos a ir a unas referencias que tengo aquí para ampliar un poquito más la escritura. Vamos a ir a Marcos 1:16 al 20 y vamos a ver, cómo se va desenvolviendo esta dinámica de cómo los discípulos estos fueron buscando a Jesús. Amén. Vamos a ir a Marcos 16:20. Y dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Sabemos la historia. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seas pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, lo siguieron. Y pasando de ahí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También ellos en la barca remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y también cuando Jesús confronta a Pedro, sabemos en la Escritura que dice que Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro. Y Pedro era la roca, dicen la roca. Era la confesión de Pedro revelada por el cielo, por el Padre, diciendo que Jesús era esa roca, esa inconmovible, esa roca que fue de tropiezo para muchos en aquel entonces, porque los judíos rechazaron a Jesús. Y aquí podemos ver, que Jesús le cambia el nombre a Simón y le dice que él es Jonás, que él es hijo de Jonás y será llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. En este relato vemos que los discípulos siguen a Jesús, lo siguen. Pero lo que me impacta más aquí es cuando él le dice, ¿qué buscáis? Como diciendo que se les perdió. ¿Qué buscan? ¿Qué quieren conmigo? Ellos sabían de las promesas que vendrían sobre Jesús y sabían que era el Cristo. Y cuando Juan lo bautizó, dice que miró que descendió una paloma en forma corporal, el Espíritu Santo, y dijo, este es el Cristo, el Salvador del mundo. Entonces, Andrés y Juan estaban ahí presentes cuando eso pasó. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo siguieron. Lo siguieron porque querían, anhelaban ellos estar con Jesús, tanto tiempo esperando que el Mesías llegara al mundo.
Y ellos tuvieron ese gran privilegio de conocerlo y caminar junto con Él. Aunque no eran perfectos, sabíamos que eran pescadores y que en el camino Dios los iba a ir moldeando, ¿verdad? Dios los iba a ir enseñando las cosas que Él tenía que enseñarles, ¿verdad? Para ser sus verdaderos discípulos. Amén. Cuando lo hallaron, ¿qué haríamos? O es una pregunta. ¿Qué haríamos si el Señor apareciera aquí ahorita y que dijera, ¿qué buscas? O sea, ¿cómo fuera nuestra respuesta al Señor? ¿Nos arrodilláramos y le dijéramos, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿O nos quedaríamos callados como ellos y le preguntamos, Señor, ¿dónde vives? ¿Verdad? ¿Cuál sería nuestra respuesta hacia la majestad de Jesús, reconociéndolo como el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, dicen más atrás en las Escrituras, el Hijo de Dios, la palabra viviente, el Verbo que se hizo carne, ¿verdad? Y aquí físicamente ya los discípulos lo buscan, ¿verdad? Y lo encuentran, ¿verdad? Lo encuentran. Dice que ellos siguieron adelante con Él, siguieron, y más adelante podemos ver que ellos le siguieron con todo su corazón. Dios anhela que seamos buscadores de Él. Dios anhela que sigamos en sus caminos, ¿verdad? Es el mejor tesoro que puede tener la humanidad. Jesús es el regalo más valioso para cada uno de nosotros que estamos aquí. Y para los que no lo conocen, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí somos como Andrés? Que tenemos un amigo, un primo, un hermano, y que nosotros vayamos y le digamos, ven, encontré a Jesús, al Salvador del mundo. ¿Cuántos de aquí somos como Juan? Que vamos y le hablamos del Señor a las personas que necesitan del Señor. En el mundo hay mucha aflicción, las cosas no están bien, y muchas personas, aún familia de nosotros, perdiéndose sin conocer a Jesús, ¿verdad? Yo les exhorto hoy en esta tarde que seamos como ellos, ¿verdad? Como Andrés, Juan. Ellos corrieron y le dijeron primero a sus hermanos, ¿verdad? Andrés fue y le dijo a Pedro, Pedro, ven, encontré a Jesús. Y Pedro que dice, no, ¿cómo? Déjame, voy a seguir pescando, tengo que remendar las redes, ¿verdad? ¿Por qué me hablas de eso? O sea, tanto afán que tenían ellos cuando estaban, en la pesca no es fácil. A veces saca uno pescado y a veces no, ni la hora agarra, dicen en mi rancho, ¿no? Allá en el pueblo mío dicen, no, ni la hora agarra uno. Porque la pesca, en verdad, yo soy pescador y yo les puedo decir, la pesca es algo que a mí me relaja y que puedo estar en la presencia de Dios con mi caña, aunque no saque nada. Pero cuando va acompañado de otra persona, la otra persona, no, que no estamos sacando nada, que no hay pescado. Pero no se trata de sacar peces del agua. Se trata de la comunión que tienes con el que está a un lado. Ese tiempo es un tiempo para compartirle del Evangelio. Es un tiempo para hablarle de Dios. Es un tiempo para decirle, mira, ¿sabes qué? Dios, como le dijo a Pedro y a Andrés, Dios me hizo pescador de hombres. Ahora, lo que el mundo antes me daba, ahora Dios lo cambió y lo tornó para bien. Ahora yo puedo decirles a la gente que Dios vive en mí y que Dios tiene un propósito para cada uno de los que están afuera perdiéndose sin Dios. Ayer tuvimos un evento, Compasión para Cuincuri. Fuimos y apoyamos allí. A mí me conmovió mucho el Señor cuando llegó una mamá ansiosa de ser escuchada
y fue y se dirigió con mi esposa, porque no hablaba, o sea, era español, traíamos el servicio en español. Y llegó la señora, le dijo: miren, ¿sabes que estoy bien angustiado? Mi hijo quiere cambiar. Mi hijo estuvo en la cárcel, estuvo en prisión, y él tiene el deseo de cambiar, pero, o sea, necesito conectarlo en una iglesia con un hermano, con una hermana, o sea, que le ayuden a salir de eso, o sea, que ya no vuelva para atrás. Angustiada la señora, y así como esa señora, hay muchas personas desesperadas por sus hijos, desesperadas por sus parientes, por sus tíos, por sus hermanos, por su familia. Y Dios nos dijo, o sea, nos llevó, y mi esposa estuvo platicando con ella y le dijo: hay un propósito para la vida de tu hijo. Él está decidiendo cambiar, y Dios va a tornar todas las cosas que él hizo en el pasado para bien. Viven en casas grandes, la familia esa, la señora. Y lo vamos a referir con un hermano que tenemos por allá, que también estuvo en esos caminos, ¿sabes?, de pandillas, y estuvo en la prisión. Y nosotros tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir orando, ¿sabes?, por esas personas que Dios nos puso. Es lo que hacemos nosotros y mi esposa, ¿sabes qué? Hay que orar. Porque la oración del justo puede mucho, dice la palabra. Amén. Y ahora vamos a continuar con la escritura. Vamos a ir a Juan 43 a 51. Vamos a leer la escritura. Y aquí vamos a ver, o sea, otros discípulos que Jesús los encuentra. Los otros discípulos, Jesús, ellos lo siguieron, ellos lo buscaron, ellos lo buscaron. Y en la otra escritura dice que Jesús los encontró. Tuvieron un encuentro, o sea, Jesús los encontró. Amén. Vamos a leerla, y ahorita vamos a dar un poquito de ejemplos de cómo sucedió este encuentro, ¿verdad?, con el Señor. Dice la palabra de Dios en Juan 43. Y al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea, y llamó a Felipe y le dijo: sígueme. Dice que Jesús halló a Felipe y le dijo: sígueme. No dice aquí que Felipe le dijo: sí, Señor, yo te acompaño. No dice, pero podemos imaginar que él dijo: sí, Señor, yo voy, ¿verdad? Donde tú vayas, yo voy. Porque fue una elección de parte de Dios. Jesús encontró a Felipe, le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Eran conocidos, del mismo barrio a lo mejor. Y Betsaida significa pueblo de pescadores, ¿verdad? Una aldea donde, o sea, todos eran pescadores. Me imagino que todos en esa aldea se conocían. Le decían: no, tira la red a la derecha, ahí vas a sacar. Como le dijo Jesús a Pedro: tira la red a la derecha, ¿verdad? Y sucedió el milagro más grande, o sea, en ese tiempo. Fue el primer milagro, pero no está registrado porque Jesús todavía no se daba a conocer, ¿verdad? Amén. Cuando Jesús hizo esa pesca, le dijo a Pedro que la tirara, pagó la deuda, ¿verdad?, porque estaba endeudado, me imagino. Dice que las redes se rompían, que no las podían echar para arriba. Y eso quiere decir, Betsaida quiere decir ciudad de pescadores. Dice: y Felipe llamó a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de Nazaret. Y Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo: ven y ve. Cuando Jesús vio que se acercaba, dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
Y respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y respondió Jesús y dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y el 51 dice: de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Y entonces aquí vemos que Jesús encontró a Felipe y Felipe corrió con su amigo, ¿verdad? Allí otra vez hablando, o sea, de cuando uno conoce a Jesús. Y él fue y conocía muy bien a Natanael. Felipe lo conocía muy bien y dijo: ¿sabes qué? Corrió, le dijo: ¿sabes qué? Encontramos del que escribió Moisés y los profetas, la ley, todo, o sea, al Cristo. ¿Y qué es lo que hizo Natanael? Cuando lo miró, le dijo: tú eres el Hijo de Dios, dice, el Rey de Israel. Le ha dicho Jesús: que no te oigan porque todavía no es mi tiempo, ¿verdad? Todavía no es tiempo que se sepa que yo soy el Cristo, ¿verdad? Y cómo nos enseña, o sea, aquí, de que aquí Natanael, por revelación de Dios, y él era creyente, o sea, él era fiel a la palabra, él creía, o sea, imagino que era de esos judíos que estaban en todos los eventos, ¿verdad? En todas las sinagogas, viendo a ver si miraba a Jesús por ahí o por acá, a ver si ya había llegado, porque él creía mucho, ¿verdad? Él creía mucho, o sea, en las escrituras y en las promesas que Dios iba a traer a través de Jesús, ¿verdad? De cómo fue escrito a través de Moisés, cómo los profetas profetizaron, o sea, la venida de Jesús, cómo la ley se cumplió en Jesús, tantas cosas que se involucran en esta revelación que recibe Natanael. Pero Jesús le cambió el nombre también, le puso Bartolomé, ¿verdad? O sea, su nombre, o sea, ya no se llamó Natanael, dice que se llamó Bartolomé. O sea, y me puse yo a estudiar y a ver, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué le cambió el nombre? Pero dice la Escritura que era el apellido de él, que era el apellido, Bartolomé era el apellido de él. Pero de ahí en adelante ya no lo nombraron Natanael, decían Bartolomé. Y yo hasta hace poco también yo me di cuenta de eso estudiando para este sermón. Me di cuenta de, ¿por qué? ¿Por qué Natanael? ¿Por qué Natanael ahora es Bartolomé? Pero a través de los escritos y todo lo que estudié, es que era el apellido de él, ¿verdad? Amén. Y cómo a través de esa revelación, decir: tú eres el Rey de Israel. La higuera, podemos imaginar que es un árbol, ¿verdad? Que estaba Natanael ahí, o sea, donde estudiaba o leía o oraba. O a lo mejor la higuera puede ser una parte donde él se apartaba para estar en comunicación con Dios, ¿verdad? Esa higuera, o sea, era donde él tenía un encuentro con Dios. ¿Cuántas veces nosotros subimos a una montaña o nos apartamos como Jesús se apartaba, ¿verdad? Cada vez que Jesús iba a hacer algo grandioso, algo poderoso, un milagro, se apartaba y oraba. Y le pedía al Padre: Padre, ayúdame, dame fortaleza. Sabemos que él se dirigía al Padre, sabemos que Jesús podía hacerlo él, porque él era verdaderamente Dios y hombre. Jesús es 100% Dios y 100% hombre, pero él dependía del Padre. Y muchas veces en las Escrituras decía que vengo a hacer la voluntad del que me envió. El que me conoce a mí, conoce al Padre y ha visto al Padre, ¿verdad? Dice en las Escrituras. Entonces Jesús vino a revelarse a nosotros como Dios
y 100% humano para entender el dolor de nosotros y de la humanidad entera. Vamos a ir a unas cuantas referencias que tengo para ver cómo se desenvuelve esto. Vamos a ir a Lucas 2:4 y vamos a ver, las referencias, cómo vamos a conectar todo, ¿verdad? Perdón. Dice la Escritura: y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Aquí podemos ver, cuando dicen a través de Nazaret, puede salir algo bueno. Y la Escritura lo afirma aquí, que el Mesías iba a venir de la descendencia de Jesús, de David, y de Belén, ¿verdad? Belén quiere decir casa de pan. Imagino que en ese pueblo, en cuanto entraron al pueblo, empezaba a oler a pan, ¿no? Con un cafecito, un panecito de esos así, de esos panecitos que hacían antes, ¿verdad? Yo me acuerdo allá cuando iba un poquito sobre el pan, ¿verdad? Cuando yo iba con mis abuelos para la sierra, hacían pan en un horno de tierra. No, hombre, ese pan, sacaban las charolas, no, hombre, a comer. Y luego con leche recién ordeñada de vaca, no lo imagínense. Pero Belén en sí quiere decir eso, ¿verdad? Casa de pan. Y la Escritura también dice, dice Jesús: yo soy el pan de vida. ¿Cómo conectas eso con Belén, verdad? Yo soy el pan de vida, el que come de mí no tendrá hambre jamás. ¿Y cómo conecta la Escritura con que ese pueblo es casa de pan? El mismo pan de vida, Jesús de Nazaret, iba a ser ese pan de vida para nosotros y para la humanidad. Amén. De la casa de David, dice, de la familia de David, sabíamos que iba a venir. Y dice la Escritura también en Lucas 1:26, dice: y al sexto día el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y sabemos la historia, ¿verdad? Dios manda al ángel Gabriel y se presenta ante María, ¿verdad? Se presenta ante María y le dice: tú vas a dar a luz a un niño y le llamarás Jesús. Y el significado de Jesús, sí sabemos qué quiere decir, ¿eh? Es Emmanuel, dice, Dios con nosotros. Y dice Pablo: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá separarnos, dice, de la mano de Dios? ¿Quién? ¿Verdad? Y en Lucas 1:27 dice: a una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí dice exactamente, cuando dice Natanael: ¿de José? ¿De Nazaret? De ahí va a venir el Mesías. Era un pueblo bien humilde, me imagino. Me imagino que en ese pueblo vivían de la vendimia del pan. ¿A cuántos de los que estamos aquí les tocó vender pan? A mí me tocó. Yo hice de todo. Me acuerdo que mi tía hacía un pan bien rico y no me daba vergüenza. No me daba vergüenza porque a mí me gustaba traer dinero en la bolsa. A mí se me antojaba una paleta, yo puedo comprar una paleta porque a mí me gustaba trabajar por lo que me gustaba y nunca me dio vergüenza. Yo vendí pan, fui bolero, tantas cosas. Yo nunca fui un joven perezoso, todo el tiempo Dios me dio muchas habilidades y aprendí mucho en el trabajo. Y me viene a la mente, de la casa de pan, porque yo vendía pan. Yo vendía pan. Y me echaba un clavito, no, que se me cayó, tía, el pan y ya no lo pude juntar y me echaba ya $1 o $2 en la bolsa para comprarme una paleta. No se crean, pero es cierto, ¿verdad?
Amén. Entonces dice que vino a la Virgen que se llamaba María. Entonces algunos de la multitud oyeron estas palabras y decían, ¿verdaderamente es el profeta? Y dice en Juan 41, dice, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? O sea, decían, ¿cómo? De ese. El pueblo de Israel esperaba a Jesús, no sé, yo creo del templo de Salomón que saliera, yo creo, de algún templo, o sea, de un rey poderoso, pero sabemos la historia que Dios utilizó a un jovencito llamado David, que él adoraba al Señor. Él salía a apacentar las ovejas y con su arpa le empezaba a cantar himnos, canciones. La gloria de la tierra cuenta tu gloria. Los árboles, miraba los árboles mecer y decía, mira, los árboles aplauden la grandeza que tú has hecho, Señor, le decía. ¿Verdad? Y de esa aldea viene David, de Belén. Y dice la historia que cuando el profeta Samuel fue a ungir, le dijo al papá de la casa, trae a tus hijos, porque el Señor me ha dicho que uno de tus hijos va a ser rey. Y pues me imagino que el más grandote, el mayor, se puso ahí frente, no, pues yo voy a ser, soy el primogénito, ¿verdad? Y llegó el profeta y miró, no, pues tú no eres, tú tampoco. Dice, pues son todos los hijos que tiene. No, dice, me queda un hijo que está allá apacentando las ovejas. Tráelo. Y cuando lo miró, dijo, este es. Dios ya tenía predestinado, o sea, que David iba a ser el rey de Israel. Y de la descendencia de David iba a venir el Mesías. De las promesas de Abraham a David pasaron 14 generaciones. Y de David a Jesús fueron otras 14. Y vino el Mesías. ¿Verdad? Contaron, ¿verdad?, las generaciones. Antes se contaba así, ¿verdad? Y antes era o sea, cuando hacían los censos, me imagino en aquel entonces, decían, no, porque de Galilea, de José, ¿verdad?, José de Nazaret, y de allá empezaron a hacer las cuentas, ¿verdad? Entonces 14 generaciones pasaron. No sé cuántas serían de Noé, Abraham, pero no me quiero meter en ese asunto porque eso no lo estudié. No vaya a ser que me pregunten, ¿cuántos? Se los dejo de tarea, hermano. También va a ser tarea para mí porque no sé cuántas son, ¿verdad? Entonces, que pasaron 14 generaciones de la promesa de Abraham a David, de David al Cristo, dan 14 generaciones. Y luego dice en Génesis 28:12, colaborando con lo que le dice Jesús a Natanael, ¿verdad? En esta escritura nos enseña Génesis, vamos a ir a Génesis 28:12, donde dice que soñó, ¿verdad?, que tuvo un sueño. Lo tienen, y luego dice, y soñó, y he aquí, dice, una escalera que estaba apoyada en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían sobre ella. Amén. Aquí podemos ver cuando Jesús le dice a Natanael, que le dice, porque te vi debajo de la era, ¿crees? Cosas mayores que estas verás ahora. Vas a ver, dice, a los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo de Dios, sobre el Hijo del Hombre, ¿no?, sobre Jesús. Desde antes de la antigüedad, Dios ya estaba preparando, o sea, esa escalera, o sea, que se iba a abrir a través de Jesús para que viniera el Mesías. Y nosotros tenemos acceso. A través de Jesús nosotros tenemos acceso directo a Dios. Nosotros tenemos autoridad para pedir y que Dios nos dé. Pide y se te dará.
busca y encontrarás, dice la palabra. Pero a veces nosotros oramos erróneamente, ¿verdad? Pedimos y pedimos y pedimos. Y dice la palabra de Dios que antes de que nosotros pidamos, Él ya conoce lo que vamos a pedir. Entonces la palabra de Dios también es clara donde dice que busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. A veces le pedimos, Señor, yo le digo al Señor, Señor, cambia a mi hijo Jesús, se llama Jesús como yo, mi hijo, cámbialo, tráelo a la iglesia, mira, te prometo. Y ahí estamos, ¿no?, prometiéndole a Dios que haga una cosa, condicionamos a Dios para que Dios haga algo en nuestras vidas o en nuestras familias. Y cuando Dios me habló y me dijo, ¿sabes qué? La escritura esa, busca el reino de Dios y todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces yo me di cuenta que no es lo que yo debo orar o pedirle a Dios. Si yo me propongo y empiezo a trabajar para Dios, en la obra de Dios, Dios tarde o temprano va a traer a mi hijo. Y Dios es fiel. Y Él cumple sus palabras. Dios no es hombre para no cumplir sus palabras. Dios es un Dios de pactos, es un Dios de promesas. Y Dios tiene promesas para mí y mi casa. Amén. Y para cada uno de los que estamos aquí. Pero a veces yo les digo ahorita, ¿creemos en las promesas que Dios tiene para nosotros? ¿O no creemos? Porque dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y que si creemos en Jesús, todas las cosas van a ser diferentes. Nuevas criaturas somos. Hay tantas escrituras que nos ilustran que sin Jesús no somos nada. No somos nada, ¿verdad? Entonces dice que, vamos a seguir con la enseñanza. Dice que soñó Jacob una escalera que subía y bajaban los ángeles. El sueño de Jacob hace énfasis en la gracia de Dios. Jacob representa la tercera generación que recibiría las promesas, porque Jacob fue justo, porque Jacob fue justo, no porque Jacob fuera justo, sino como una prueba del llamado y la fidelidad de Abraham. Porque a Abraham le fueron dadas las promesas, dijo, de tu descendencia, dice, será tu descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. O sea, de la fe de Abraham, o sea, vinieron las promesas, ¿verdad? Y dice que Jacob fue la tercera generación que recibiría, ¿no?, que de esas promesas iba a venir pues el Mesías. Y dice la escritura que se levantó. Dice que se levantó, o sea, ese es un relato que hice yo, pero viene de la Biblia. Si lo quieren buscar, ese no lo tengo aquí, pero ese me lo dio hoy en la mañana el Señor, en Génesis 28, 18. Si lo quieren buscar para colaborar, o sea, con el sueño este. Y cómo conecta, o sea, sobre la confesión de Pedro con la piedra. Amén. Dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto por cabecera. ¿Qué puso por cabecera? ¿Una almohada? No, una piedra. ¿Quién ha puesto por cabecera una piedra? ¿Quién ha venido así? No, yo sí. A mí me ha tocado muchas veces estar de vago, o sea, en la pesca, así, hemos dormido entre las piedras ahí, y ni siente nada uno, nada. Dice que puso por cabecera esa piedra, dice, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿Qué nos está enseñando aquí Dios? La piedra esa en la que Jacob estaba recostado y que soñó era Jesús. Era la piedra angular, dice la escritura, era la piedra de tropiezo para muchos. Amén. Y lo que me llama la atención es, dice que derramó aceite encima de ella.
O sea, la ungió. La ungió, o sea, él no sé si lo haría porque sabía, o dijo, ¿sabes qué? Aquí, porque ciertamente es la casa de Dios, es la casa de Dios, estoy en terreno de Dios, ¿verdad? Dice Jacob que se espantó y entonces puso aceite sobre esa piedra. Esa piedra se refiere a Jesús, que es la piedra angular. Dice la Escritura, ¿verdad? Es la piedra angular, o sea, en la cual muchos tropezaron. Tropezaron porque querían ver a un Jesús, a un Mesías poderoso que viniera a cortar cabezas. Y también a Pedro le dice, sobre esa piedra edificaré mi iglesia, dice. ¿Verdad? Está hablando, o sea, de la piedra angular que es Jesús. Por las palabras que Pedro confesó, le dijo, no le está diciendo que sobre el nombre de Pedro iba a edificar su iglesia. Hay muchos sabemos que la iglesia romana, o sea, católica, hicieron una basílica de San Pedro. Y supuestamente allí, en esa basílica, abajo, están los restos de San Pedro. No sabemos, yo no he estudiado eso, es otra tarea para mí también, ¿verdad? Pero sabemos que era sobre la confesión que había hecho Pedro, porque Jesús le dice, bienaventurado eres tú, Pedro, dice, porque no te lo reveló ni sangre, ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dio promesas, ahí ese es poderoso, si nos fijamos, tienen poder, porque le dijo, te daré las llaves del reino, dice, y el Hades, la muerte, pues, no prevalecerá contra ti. Pero no le está diciendo a Pedro, le está diciendo a toda la iglesia que nosotros ya no vamos a morir. O sea, si creemos en Jesús, vamos a ser restaurados, vamos a tener un cuerpo glorificado cuando Jesús venga. Y muchas veces nos equivocamos y tomamos la Escritura fuera de contexto. No, pero no era para nosotros, era para los judíos. ¿Y qué dice la palabra? Que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él le dio potestad de ser hechos hijos. Y si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo de toda su gloria. ¿Verdad? Cosas duras son esas de creer, pero tenemos que creerlos, hermanos, porque si tú recibiste a Jesús, tienes que declarar la palabra de Dios, no la palabra del hermano Chuy. Es la palabra de Dios lo que estoy diciendo yo. Yo no estoy diciendo nada fuera de contexto, o sea, estoy diciendo, o sea, lo que es la palabra. Y yo quiero tomar esa, ¿sabes qué, Señor? La muerte no prevalecerá conmigo. Cuando tú vengas, yo me voy contigo, yo no me voy a quedar en la tribulación. ¿Verdad? Y también por revelación, Natanael, Bartolomé, le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, es el Rey de Israel. ¿Se imaginan, o sea, cómo era la fe, la creencia de ese hombre, de Natanael, que lo confesó como el Hijo de Dios? ¿Verdad? Pero también le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en lo que estaba relatando hace rato. Entonces, cuán importante es lo que Dios nos enseña. Necesitamos pedirle al Señor sueños, porque dice en el libro Joel que en los postreros días, dice, los ancianos tendrán sueños y nuestros jóvenes tendrán visiones de Dios. Los tiempos de Dios están cerca. Y a veces Dios nos incomoda, a mí me incomoda a veces y me levanto y digo, ¿ahora qué, Señor? De rodillas, ¿pero qué hice, Señor, si yo me porté bien? No me vas a castigar, ¿verdad? Pero Dios nos mueve y en ese momento Dios te pone que ores por una persona, específicamente por una persona. No sabemos qué está pasando con ella, pero Dios te dice, ora. Y a veces dice Dios, a veces decimos nosotros, no, pero al rato que mañana, cuando ya se haga día. No,
En ese momento tenemos que pedirle a Dios que nos revele cosas que están pasando con esa hermana, hermano, primo, tío, ¿verdad? Amén. Entonces, por la fidelidad de Abraham vienen las promesas, David y el Cristo, Jesús, el Mesías, el Rey de Israel. Quiero hacer una pregunta. ¿A ti te encontró Dios o tú buscaste a Dios? Cualquiera que sean las dos cosas, hay una elección de parte de Dios. Si tú lo buscaste, era porque Dios ya te había elegido que siguieras a Jesús. Y si Jesús te encontró, también, porque Dios elige a las personas. Dios eligió a lo peor. Los apóstoles no eran tan buenos así como nosotros. Ellos eran más malos. No es cierto. No podemos saber, pero sabemos que eran pecadores y que Dios restaura, que Dios redime y Dios nos prepara. Dios nos prepara para la batalla. Dios, cuando te elige, Dios te prepara. Dice, no, pero no sé qué voy a decir o cómo voy a orar. No te preocupes, hermano. Dice que Él, en ese momento, va a descender el Espíritu de Dios y te va a dar a hablar todas las cosas que debes de decir. Y en ese proceso Dios te va preparando. En ese caminar con Dios, Dios te prepara, Dios te da palabras, Dios te habla a través de su palabra, en un amanecer, en un atardecer. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. No, que en la iglesia no hay discipulado, que el pastor no tiene tiempo para discipularnos. Pero tenemos al mejor maestro, el Espíritu Santo. Nosotros debemos anhelar ser discípulos de Jesús. Claro que sí, tenemos que tener autoridades debajo, o sea, estar bajo autoridad. Porque las cosas no funcionan si no hay autoridad sobre nosotros. Si Dios no le hubiera dicho al pastor que yo estuviera predicando aquí, yo no estuviera aquí predicando, pero Dios le dijo, ¿sabes qué? El Chuy va a predicar. Y yo le digo a Dios, gracias, Señor, que yo no soy digno de estar aquí. ¿Y quién es digno? Dice el Señor. ¿Quién es digno? Ninguno, no somos dignos. Pero Dios, en su gracia y en su amor, Él hace las cosas. No es fácil estar aquí, no es fácil. Pero Dios nos prepara. Dios nos da cada día algo de qué hablar. Dios nos da cada día una oración, un canto. Pero no todo va a ser alegría. A veces hay bajas. A veces sufrimos y nos cuesta dejar cosas del pasado. Traemos arrastrando cadenas. El pasado no nos deja. Pero dice la palabra, bástate de mi gracia. La gracia del Señor nos prepara para ese sufrimiento, para ese dolor. La gracia del Señor es lo que debemos de anhelar, como estos que buscaron a Jesús. La elección que hizo Jesús sobre Felipe y Natanael. Pero hay una elección. Todos, o sea, fuimos elegidos por Dios por algo. Y para algo. Entonces, si no sabes tú en este momento, en esta tarde, no sabes, pídele a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida? Porque el propósito de Dios no es que estemos todos los domingos aquí sentados nomás a oír la palabra. Va algo más allá. El Señor pone el hacer, el querer y el hacer. Y cuando uno le dice, Señor, aquí estoy, heme aquí. Envíame a mí, dice una canción, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré a las naciones. Y dice uno, pero ¿y qué tal si el Señor sí me la cumple? ¿Cómo le voy a hacer si yo no sé ni leer la Biblia? Pero como les digo, hermanos, Dios nos prepara. Amén.
Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a cerrar con una oración y pedirle al Señor, ¿verdad? Pedirle al Señor, o sea, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero buscarte. Y si tú me encontraste a mí, de todos modos, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero que tú seas todo para mí. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos elegiste, Señor. Hubo una elección de parte tuya, Señor, hacia mi vida y a la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, Señor, en esta iglesia, Señor, en las iglesias del mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser tus discípulos, Señor, y a predicar, Señor, tu evangelio, Señor. Ir a las calles, ir a las naciones y predicar tu santa palabra, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, como tú. El anhelo de mi corazón es que en esta tarde, todos podamos hablarle mañana a alguien, a una persona nueva del amor de Dios y decirle: Dios te ama, Dios está contigo, Dios tiene un propósito para tu vida. Gracias, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, que traigas una unción, Señor, fresca a tu iglesia, Señor. Que seas tú que hables, Señor, a través de nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, nuestro caminar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la muerte y resurrección de tu Hijo, porque sin resurrección todo sería en vano, Señor. Pero sabemos que tú vives, Señor, y reinarás por los siglos de los siglos. Amén. Amén.